compañero, el doctor Sebastián Villalobos Rojas, farmacéutico del Centro Nacional de Información de Medicamentos CIMED, la instancia que ofrece este espacio una vez al mes con temas variados solicitados por ustedes. Esta iniciativa tiene ya varias ediciones y nos sentimos muy contentos de poderles traer un tema no solamente propuesto por ustedes, sino que también a lo largo de nuestra atención a pacientes en el centro hemos notado que podría ser valioso o detectamos una necesidad no resuelta que transferimos a estas charlas. Entonces, les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este momento, por darle valor a estos espacios y me voy a permitir comentarles que a lo largo de la charla voy a estarles compartiendo un formulario para evaluar esta iniciativa, con el objetivo de que nos llegue su retroalimentación y sigamos haciendo este espacio más y más valioso y más enriquecedor para ustedes. De hecho, muchos de nuestros temas de CIMED en su hogar han surgido como recomendación de pacientes o personas que acuden a estos espacios y que se quedan con la inquietud, me gustaría ver este tema, necesito capacitarme en esto de manera particular y enos aquí. De manera que los invitamos de antemano a seguir muy atentos de nuestras redes sociales para poder estar al tanto de los siguientes temas por abordar. Sin más, le doy el espacio a mi compañero, el doctor Sebastián Villalobos, quien ofrecerá este tema y a quienes pueden ustedes dirigir sus consultas o comentarios a través del chat. Al final de la charla recopilaremos todas sus inquietudes y sin duda él las abordará. Me indican por acá en el chat que no se escucha. Esto le está ocurriendo a todos los participantes. De acuerdo, nos indica Maribel que sí escucha. Entonces, les invito a aquellos que están con problemas de audio a revisar si tuvieron, si les apareció una ventana que les indicaba habilitar el audio, porque algunas veces eso no se habilita y por eso no escuchamos. Muchísimas gracias. Te doy el pase, doctor Sebastián. Muchas gracias, Mari. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Cime en su hogar. Como dice Mari, un espacio que ya lleva tiempo con diferentes temas y los temas surgen también de iniciativa de muchos de ustedes, quienes a través de las evaluaciones que hacemos o de las consultas que llegan al Centro Nacional de Información de Medicamentos, resaltan temas de interés y este fue uno de esos temas. El tema del día de hoy es titulado Gripes y resfriados. ¿Qué debo saber al elegir un antigripal? La idea o el objetivo de la charla de hoy es abordar de manera general algunos consejos o algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de utilizar antigripales o medicamentos para tratar los signos y síntomas relacionados a gripes y resfriados. ¿Y por qué hablar de este tema? Bueno, antes de eso, para contarles un poquito de qué vamos a hablar hoy, vamos a conocer un poquito las diferencias entre gripe y resfriado. Vamos a hablar de prevención de las gripes y el resfriado. Vamos a hablar de un poquito de tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico y prevenciones. ¿Y por qué hablar de este tema? Y sobre todo en esta época del año. Bueno, estamos en una época del año, ya estamos entrando al invierno, empiezan las lluvias, empieza el frío y entonces empiezan a aparecer los síntomas o signos que podemos relacionar o a una gripe o a un resfriado o ahora al COVID también. Y entonces empezamos a tener malestar general. ¿Y eso qué genera? Eso genera para los que trabajamos incapacidades laborales, para los que estudiamos faltas a los centros educativos, también para los más pequeños empiezan a faltar a los centros educativos, aumentan las consultas en los centros de salud y con eso también aumentan las visitas a la farmacia porque la farmacia es uno de los primeros lugares, y me corrigen si me equivoco, a los que asistimos cuando empezamos a sentirnos un poquito enfermos con ese dolorcito de garganta, con el picor de ojos. Entonces vamos a la farmacia para evitar hacer toda la fila en el centro de salud o para obtener una solución rápida y a los síntomas y signos que estamos sintiendo. Y de aquí viene
y se desarrolla algo que conocemos como automedicación. Entonces, asistimos a la farmacia y decimos, la típica frase, me da algo para la gripe o me da algo para el resfriado, es que siento ya que me voy a resfriar, es que siento ya que me voy a engripar o es que ya estoy engripado o resfriado. Entonces, deme tal medicamento que ya conozco, que ya he utilizado, o que me recomendaron, o que lo vi en la televisión. ¿Ok? Pero todo esto tiene que hacerse de una manera responsable, porque los medicamentos, tienen una pauta, una pauta prescrita de cómo debe ser utilizado correctamente, tienen efectos adversos, tienen cuidados a la hora de utilizarlos. Entonces, esos son un poquito los consejos que el día de hoy les traigo. ¿Quiénes son las poblaciones más afectadas? Bueno, tenemos a los adultos mayores, tenemos niños y niñas que este, su sistema inmune está un poquito menos desarrollado, entonces son los más afectados en cuanto a los virus que causan las gripes y los resfriados. Y tenemos aquellas personas que sufren de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o por alguna situación están inmunocomprometidos. Entonces, son de las poblaciones más afectadas por los virus que causan la gripe o el resfriado. Vamos a empezar hablando sobre los resfriados, porque me interesa mucho que distingamos, porque muchas veces usamos indiferentemente resfriado o gripe, que empezamos a sentir algún malestar y lo podemos llamar o gripe o resfriado, lo primero que se nos venga a la cabeza. Muchas veces usamos la palabra resfriado porque tenemos la noción de que el resfriado es menos grave que la gripe, entonces vamos a la farmacia y decimos, es que estoy un poquillo resfriado, ¿ok? Entonces vamos a conocer un poquito las diferencias entre estas dos enfermedades. Los resfriados son causados por un virus, puede ser los virus conocidos como rinovirus o algunos también por coronavirus. Más adelante vamos a mencionar el COVID-19, que es un tipo de coronavirus. ¿Qué signos y síntomas se presentan a la hora de que una persona contrae estos virus y se resfría? Estas personas pueden presentar picor en la garganta. Entonces, ese es como uno de los primeros, de las primeras cosas que detectamos, que nos empieza a picar la garganta un poquitito y ya uno, ya cuando se ha resfriado varias veces, lo empieza a identificar y dice, uy, yo creo que ya me voy a resfriar, ya me está picando la garganta. Empieza con, fluidos en la nariz, empezamos a tener muchos moquitos, congestión nasal, empezamos con una tos, que es una tos irritante, que empieza como una tos seca, que luego puede evolucionar a una tos productiva, que es la tos con flema. Pero se caracteriza mucho por ser una tos irritante que empieza como seca y pasa a ser productiva. Nos empezamos a sentir mal, un malestar general, cansados, sin ganas, sin ganas de levantarnos, por así decirlo. Y una fiebre, pero es una fiebre muy leve. El resfriado se caracteriza por ser una fiebre este, leve, puede ser menor a 38 grados, varía un poquito. El periodo de incubación, desde que tenemos contacto con el virus ingresa a nuestro cuerpo, puede tardar de 1 a 3 días en empezar a experimentar estos signos y síntomas. ¿Cuánto dura un resfriado? Puede durar de 4 a 10 días, a veces un poquito más, ¿ok? Pero siempre va esa variable de 4 a 10 días. Porque algo muy importante y que más adelante les voy a recalcar es que los resfriados y las gripes no se curan. Nosotros no usamos los medicamentos para curarlo. Usamos para disminuir la sintomatología que causa. ¿Cuáles son factores? Esto me pareció muy importante mencionar que cuáles son algunos factores que pueden llegar a exacerbar un resfriado o a hacernos más, este, a provocar un resfriado en nosotros. Una fatiga excesiva, pasamos el estrés, pasamos muy ocupados, estamos muy cansados, no dormimos lo suficiente. Entonces, esto es un factor que puede dar paso a que nos resfriemos. Dietas no saludables, personas fumadoras, trabajar con niños o público en general, las maestras de kinder o escuela que están rodeadas de muchos niños, tienen altas probabilidades de contagiarse de un resfriado, no lavarse las manos, muy importante.
En cuanto a la gripe, que también es conocida como influenza, es causada por los virus de la influenza tipo A y tipo B. Los subtipos actualmente circulantes en el ser humano son el H1N1 o los que más predominan y el H3N2. Y pongamos atención a la sintomatología y a los signos. Acá ya en la gripe tenemos una fiebre que supera los 38 grados centígrados. Les había comentado que en los resfriados era una fiebre, pero era una fiebre más leve. ¿Ok? Acá en la gripe tenemos una fiebre superior a 38 grados centígrados. Escalofríos, sudor. Ya hay un dolor muscular o de cuerpo que se siente más. Hay un cansancio extremo. Hay congestión nasal. Tenemos un dolor de cabeza fuerte y un dolor de garganta más fuerte. Es muy importante acá mencionar algo. La gripe suele también manifestarse con sintomatología a nivel gastrointestinal. Entonces empezamos con náuseas, en algunos casos diarreas. Depende mucho del virus que esté atacando nuestro cuerpo. El periodo de incubación es de 2 días y la duración es de 3 a 7 días. Hay casos, dependiendo de la persona, dependiendo del sistema inmune, de otras patologías, donde la duración de la gripe se puede alargar. Entonces puede ir más allá de los 7 días. Y acá la tos es más pronunciada. ¿Cómo se transmiten? Ambas se transmiten igual, por contacto directo con secreciones respiratorias de personas que tengan el virus. Es muy importante que una persona que tiene el virus, ya sea un virus que provoca la gripe, un virus que provoca el resfriado, puede contagiar a otra persona en el intervalo entre los primeros 7 días. Un día antes a presentar los síntomas y hasta 7 días después, la persona puede contagiar a otra persona de la gripe o el resfriado. Por eso es importante mantener la sana distancia cuando nosotros tenemos la sintomatología para evitar la propagación del virus. ¿Y por qué es importante prevenirlo? Por el impacto social y el alto costo económico que esto implica, la atención en salud, el uso de medicamentos y para evitar la progresión de la enfermedad, porque algo que tenemos que tener presente es que en muchos casos, la mayoría de casos, cuando un resfriado o una gripe suele curarse, suele pasar sin dejar un, un impacto grave en la persona que se contagió, pero en otras personas son más susceptibles a que estos problemas se agraven, trayendo consecuencias a largo plazo, hospitalizaciones, secuelas. Entonces, es muy importante evitar la progresión de la enfermedad porque a mí no me causó mayor gravedad, a otra persona que se puede contagiar de estos virus, sí puede causarle un impacto fuerte en su salud. Entonces, hablemos un poquito de prevención. Ya yo creo que esto de la prevención hemos sido bombardeados muchísimo la situación con el COVID, pero no está de más recordarlo. Muy importante evitar el contacto con las personas afectadas, al menos durante los primeros 4 días, pero recuerden, como les comenté, que uno puede ser contagioso hasta 7 días desde que empieza a presentar los síntomas. Entonces, evitar el contacto es muy importante. Tapar la boca y la nariz al toser o estornudar, siempre recordar colocar el brazo a la hora de estornudar o toser. Lavarse las manos con frecuencia, utilizar pañuelos desechables de ser posible y evitar situaciones de aglomeración de gente en lugares muy cerrados. No fumar, como les mencioné antes, las personas fumadoras son más propensas a, o más susceptibles a contagiarse de estos virus y a que el cuadro de signos y síntomas se agrave. Entonces es muy importante y también tener una dieta sana y equilibrada, consumir frutas, verduras. En esta época ya que llegan los vientos, las lluvias, es muy importante protegerse del frío, de los cambios de temperatura y mantenerse hidratado. Súper importante mantenerse hidratado, ya sea con agua, con sueros, con jugos de frutas, etcétera. Y acá
vuelvo a repetirlas, pero son muy importantes y que nos quedaron tras la pandemia por el COVID-19. Pero yo aquí quiero resaltar, porque ya he mencionado unas anteriormente, yo quiero resaltar el uso de mascarilla en espacios cerrados y abiertos concurridos, porque a pesar de que ya se quitó la obligatoriedad del uso de mascarilla en lugares públicos y si no me equivoco, en el área de salud también, el uso obligatorio, me parece un hábito muy importante a criterio personal de mantener, porque cuando ya empezamos a sentir estos síntomas o ya empezamos a sentir que probablemente vamos a entrar dentro de un cuadro de gripe o resfriado, no está de más usar mascarilla, porque eso colabora con que se evite la propagación del virus. Y mantener la distancia es súper importante. Entonces es una responsabilidad que podemos adquirir y que podemos mantener, ¿por qué no? Como les mencioné, nosotros solemos usar indiscriminadamente la palabra resfriado o gripe. Empezamos a sentir los síntomas, vamos a la farmacia y decimos, ay, estoy un poco resfriado, pero no estamos seguros de si lo que estamos atravesando es un cuadro de gripe. Y ahora con la aparición del COVID-19, la gente se aproximaba a la farmacia, decía que estaba resfriado o tal vez que estaba con una gripecilla, pero ya teníamos otra variante más, que era el COVID-19 y era algo que teníamos que identificar. Entonces yo traigo un cuadro resumen para hacer un estudio aquí, para ir identificando en qué se diferencian estas tres. Que si bien este, muchas cosas se parecen, hay síntomas muy marcados que pueden hacer la diferencia entre un resfriado, una gripe o el COVID-19. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el resfriado empieza paulatinamente, o sea, lo vamos sintiendo de poco a poco, igual que el COVID-19, vamos sintiendo poco a poco cómo nos vamos enfermando y los primeros días me siento un poquito mal, ya el segundo día me voy sintiendo un poquito más mal y al tercer día ya sentí todo el cuadro sintomatológico, ¿ok? La gripe es súbita, la gripe de un pronto a otro, hoy estoy bien y ya mañana amanecí súper enfermo en la mayoría de los casos, ¿verdad? No es que siempre es así. La fiebre, como les decía, en el resfriado es poco habitual o es leve. En la gripe y en el COVID sí hay una fiebre marcada por encima de los 38 grados. El dolor de cabeza es poco común en los resfriados, pero es agudo e intenso en las gripes. En el caso del COVID, como todavía es algo muy reciente, se siguen estudiando los síntomas y signos para hacerlos más marcados, pero este, los dolores de cabeza suelen variar. En el caso del COVID-19 depende mucho de la variante. Como ustedes pudieron notar, aparecían variantes del COVID-19 y con estas diferentes síntomas o signos para reconocerlo. ¿Ok? Este, Raras veces en el resfriado vamos a sentir un dolor corporal que sí es muy marcado en la gripe o en el COVID. Este, los estornudos son poco frecuentes en la gripe y en el COVID son muy marcados en los resfriados. La rinitis o los moquitos es muy habitual en los resfriados, sobre todo en los primeros días. Es poco frecuente en la gripe y poco frecuente en el COVID. Como les comentaba anteriormente, en los resfriados podemos tener una tos que inicia como seca y luego evoluciona productiva. Entonces empezamos con una tos seca al inicio, los primeros días, y ya luego hablamos de que tenemos este plemita. Con respecto a la gripe, es una tos seca y muy intensa, ¿ok? Es esa tos molesta que no deja que, que, que las personas duerman bien. Y también con el COVID era una tos, o se caracterizó por una tos muy marcada y seca. Pero también había casos de tos productiva. El resfriado, el cansancio es poco frecuente, pero es leve. En la gripe es muy marcado, es muy intenso. En el COVID es uno de los síntomas principales. ¿Ok? Con respecto al dolor de garganta, molestia de garganta, en la gripe es poco frecuente, pero se presenta. Y en los resfriados es habitual. Y así vamos viendo
cómo se diferencian los resfriados y las gripes, pero esos son de los más, de los síntomas que podemos identificar con mayor facilidad y que me gustaría hacer énfasis en esta charla porque son de los que vamos a ver con respecto al tratamiento. Que vamos, hay mucho que abarcar, hay mucho que hablar con respecto al tratamiento de resfriados y gripes. Sin embargo, vamos a hablar de generalidades y de tratamientos a los que tenemos alcance porque vamos a la farmacia y los solicitamos o porque muchos de los antigripales se venden hasta en supermercados. ¿Ok? Les mencioné al principio y se los vuelvo a decir, el tratamiento, no existe un tratamiento etiológico, o sea, no hay algo que yo pueda usar para curarme del resfriado o la gripe. Lo que utilizamos es tratamiento para controlar los síntomas o las molestias. Esto lo quise llamar reglas de oros, cosas que tenemos que tener muy presentes. El tratamiento depende de cada caso, de cada persona. Entonces es muy importante empezar a identificar los signos y síntomas y de acá elegir un correcto tratamiento con ayuda del profesional en farmacia o del médico, porque el tratamiento que yo vaya a usar para tratar mis síntomas no necesariamente es el mismo que puedo usar las demás personas que vienen a mi casa, los adultos mayores o los niños, ¿ok? Entonces es muy importante entender esto, el tratamiento depende de cada caso. Es muy curioso ver cómo en la farmacia llega una persona porque se siente ya enferma, siente los síntomas de resfriado o gripe y lo que hace es comprar una gran cantidad de medicamentos, ya sean antigripales o medicamentos específicos para cada síntoma, para atender a todas las personas que viven en su casa, ¿ok? Aunque no todas las personas estén experimentando los mismos síntomas. Se debe considerar la existencia de otras enfermedades y el uso de otros medicamentos. Es muy importante que cuando asistamos a la farmacia en busca de un tratamiento para la gripe o el resfriado, le comentemos al farmacéutico si sufrimos de otras enfermedades o si tomamos otros medicamentos, porque algunos medicamentos pueden interaccionar y también algunos medicamentos que se utilizan para tratar los síntomas de la gripe o el resfriado están contraindicados en personas, por ejemplo, con cardiopatías, personas diabéticas, hipertensas, etcétera. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Tomar en cuenta la edad del paciente. No es lo mismo las dosis o los tratamientos que puede utilizar un niño, un adulto mayor o una persona entre esas dos edades. Y identificar los síntomas. Muy importante identificar los síntomas para que nosotros cuando vayamos a la farmacia logremos explicarle bien el cuadro que estamos sintiendo al profesional en salud, al farmacéutico, para que éste logre determinar cuál es el tratamiento que mejor se adapta a nuestro cuadro. Y bueno, voy a empezar a mencionar generalidades de los medicamentos que son utilizados para tratar la gripe y el resfriado. No hago una diferencia entre estos son para la gripe, estos son para el resfriado, porque ya, como ya vimos, lo que tratamos son los síntomas y muchos de los síntomas, la mayoría son similares, ¿ok? Entre estas dos enfermedades. Entonces, los podemos usar tanto para una gripe o para un resfriado, porque además de eso, nosotros no sabemos, no podemos asegurar cuál cuál es el virus que me está atacando en ese momento y si realmente lo que yo tengo es un resfriado o una gripe. Entonces el tratamiento que vamos a usar o que vamos a buscar en la farmacia es un tratamiento para sintomatológico. Entonces primero tenemos los analgésicos, los antipiréticos. Se utilizan para tratar el dolor, ese dolor de garganta, el dolor de cabeza, el malestar general, el dolor de cuerpo y para tratar también los casos donde se presenta fiebre. Los más populares o los que se usan más son, por eso cuando vamos al seguro, a la clínica y nos atienden, usualmente cuando presentamos cuadros de gripe resfriado, lo que nos prescriben es acetaminofén, ibuprofeno, que también lo podemos encontrar en la farmacia, aspirina, que acá quiero resaltar muy importante, por ejemplo, la aspirina no utilizarla en niños que presentan estos cuadros virales por los efectos que puede traer en esta población específica.
Hay que tener precaución en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, personas con anemia o enfermedades cardíacas. Es muy importante que le comentemos al farmacéutico si el usuario de este medicamento tiene alguno de estos problemas, porque hay que tener las precauciones. Muy importante que estos medicamentos no hay que utilizarlos más de 10 días en adultos y no más de 5 días en niños, por los efectos que pueden acarrear. Eso con analgésicos y antipiréticos, que son los que vamos a usar para tratar la fiebre, el dolor de garganta, el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza, el malestar general. ¿Ok? Luego, para tratar la congestión, usamos descongestionantes. Y eso es lo que provocan es una vasoconstricción en la mucosa nasal. Entonces ya elimina esa congestión que tenemos. Hay descongestionantes orales, pero también los podemos usar vía tópica, que son son de preferencia para evitar los efectos adversos, que pueden traer los productos cuando los usamos oralmente, sobre todo personas que suelen tener malestares a nivel gastrointestinal, entonces tomar medicamentos puede afectarlos en ese sentido. Muy importante, uso máximo de 3 a 4 días, porque estos medicamentos pueden provocar congestión por rebote. O sea, ya después del cuarto, quinto día, ya más bien podríamos tener una congestión por el uso prolongado de estos medicamentos. Los vamos a encontrar en la farmacia, en preparaciones, en antigripales, y también en combinaciones con otros medicamentos. Son la pseudoefedrina, la fenilefrina o oximetazolina, que también, como les comento, hay vía tópica. Muy importante no usar en niños menores de 2 años. En pacientes, hay que tener cuidado en pacientes con hipertiroidismo, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes y glaucoma de ángulo agudo, y precaución en mujeres embarazadas. Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de ir a buscar un descongestionante a la farmacia. También otra opción son usar soluciones fisiológicas de cloruro de sodio al 0,9% o preparados de agua de mar, que los utilizamos directamente a nivel nasal y ayuda un poco a eliminar la congestión. Entonces ya vimos para tratar el dolor, el malestar general, la fiebre y para descongestionar. Ahora, para eliminar todo esto que es el lagrimeo, los estornudos, el picor de la nariz, usamos antihistamínicos, los que usamos también para personas que tienen alergias. Entonces, estos se utilizan para ayudar un poquito con el picor nasal, con el lagrimeo, con los estornudos. Muchos de los antigripales que encontramos en combinación, lo que tienen son clorfenamina y difenidramina, que algo muy importante mencionar es que estos producen somnolencia. Entonces, lo vamos a encontrar sobre todo en preparaciones antigripales de noche, por lo mismo, porque provocan sueño. Sin embargo, también hay otros antigripales que no necesariamente dicen que son para la noche, que contienen estos productos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que al producir somnolencia, hay que tener cuidado si vamos a manejar, si manejamos maquinaria pesada, si tenemos que hacer algo durante el día que tal vez, yo sé que es difícil por la gripe del resfriado, pero algo que exija nuestra atención, porque en algunos casos la somnolencia es muy marcada. ¿Ok? También hay antihistamínicos que no provocan sueño, pero menciono estos dos porque la mayoría de preparaciones antigripales contienen estos dos, clorfenamina y difenidramina. Ahora sí, la tos. ¿Cómo la tratamos? Con antitusivos. Hay antitusivos para tratar la tos seca, que es la principal que se presenta en el resfriado, que luego pasa a ser productiva, y en la gripe, que es la más molesta. Pero también podemos utilizar otros productos no, para tratar lo que es la tos productiva. ¿Ok? Eh, el dextrometorfano es uno de los antitusivos tra- em, más populares a nivel de farmacia de comunidad, que se utiliza para tratar la tos seca. Muy importante, también provoca sueño. Pero ya luego cuando queremos eliminar em, esta tos que viene con flemita, usamos
mucolíticos o expectorantes para ayudar a eliminar esa flema, ¿ok? Entonces los vamos a encontrar también en productos en combinación. Vamos a ver que hay jarabes, por ejemplo, que tienen tanto el antitusivo para tratar la tos seca como el expectorante o el mucolítico para ayudar a eliminar la flema. ¿Ok? Entonces es muy importante que logremos reconocer cuál y explicarle al farmacéutico qué tipo de tos nosotros tenemos. ¿Ok? Porque si tenemos una tos seca muy marcada y estamos utilizando un producto, ya sea porque nos lo recomendaron o porque fuimos y lo compramos, pero este producto es un mucolítico, un expectorante, pues no nos va a ayudar mucho a calmar la tos. Se suelen utilizar sobre todo en la noche, cuando es que se presentan esos cuadros más intensos de tos seca que no permiten que descansemos bien. Estos son productos, estos que mencioné, los analgésicos, los descongestionantes, los antihistamínicos o los antitusivos, específicos cada uno para tratar los síntomas que nosotros vayamos a experimentar. Sin embargo, algo muy común es que nosotros vayamos a la farmacia buscando un antigripal, un solo producto que podamos consumir y nos ayude con todo. El problema es que muchas veces no experimentamos todos estos signos o estos síntomas. Y los antigripales tienen toda la combinación para tratar varios signos o síntomas. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ser muy claros a la hora de comunicarnos con el farmacéutico, explicarle los signos y síntomas que estamos experimentando para ver si es apropiado un antigripal o si es mejor adecuar el tratamiento a cada principio activo que se utilice para cada signo o síntoma. Porque muchas veces los antigripales, entonces al tener todas estas combinaciones, pueden hacer que experimentemos efectos adversos eh, que se podían haber evitado si hubiéramos utilizado un medicamento específico para el síntoma que estábamos experimentando. También quiero mencionar aquí algo muy importante. Si utilizamos antigripales, los antigripales suelen tener el, el el AINE o el antiinflamatorio, el antipirético, suele tener el descongestionante, suele tener el antitusivo, todo en combinación. Entonces es muy importante tener el cuidado de, si utilizamos un antigripal, no utilizar otro principio activo que tenga también la misma función que tiene el antigripal. He notado muchos casos, por ejemplo, gente que llega a la farmacia a comprar un antigripal, pero además de eso está utilizando por aparte acetaminofén, cuando los antigripales ya tienen en su formulación, muchos de ellos, el acetaminofén. Entonces, más bien, estamos utilizando dosis más elevadas de acetaminofén que pueden traer efectos adversos o perjudiciales. Algo también que quería mencionar es el uso de corticosteroides para el tratamiento de la gripe. Es muy común ver gente que se aproxima a la farmacia cuando ya empieza a sentir experimentar los signos o los síntomas, o cuando ya está avanzado y quiere que se le inyecte. Y entonces llega con, inyécteme la parejita, que suele ser diclofenaco con dexametasona. O quieren que le inyecten un corticosteroide porque, claro, cuando se utiliza ese malestar general, ese cansancio, ese dolor de cuerpo, desaparece o mejora. Y claro, es una inyección, entonces es mucho más rápido la solución. No hay evidencia suficiente que respalde el uso de corticosteroides para tratar casos leves o moderados de la gripe o el resfriado que podemos atender a nivel de farmacia comunidad. Más bien hay casos, no han sido concluyentes, pero se han visto casos donde más bien se podría poner en riesgo la salud. No es que a todo el mundo y no es crear pánico, pero digamos, hay casos donde las personas, más bien al utilizar corticosteroides, su sistema inmune se ve afectado. Entonces, esas personas, el cuadro evoluciona tal vez a una enfermedad un poquito más grave o, no sé si lo mencioné, hay cuadros gripales que pueden luego evolucionar a una infección bacteriana. Entonces, la evidencia, que es poca, sí es cierto, es poca, ha indicado que el uso de corticosteroides ha hecho que algunas personas evolucionen a cuadros bacterianos, porque su sistema inmune se, se, se compromete. Entonces, ¿cuándo los podemos utilizar? Cuando ya un médico haya hecho la valoración
y él lo prescriba y él considere que se puede utilizar. Pero de lo contrario es mejor evitarlo. Los antivirales. Es muy común ver cómo antigripales en su combinación tienen antivirales y cómo hemos escuchado del uso de antivirales para tratar los cuadros de gripe o resfriado. El problema con los antivirales, que si bien es cierto, la evidencia dice que puede reducir la duración de la enfermedad siempre y cuando se administren los primeros días tras el inicio de los síntomas, es que estos medicamentos atacan agentes virales específicos. Por ejemplo, la mantadina, que es uno de los más comunes, es un agente antiviral, pero que ataca específicamente al virus gripal de tipo A. Y como yo les mencioné antes, los resfriados o las gripes pueden ser causados por diferentes tipos de virus, entonces no estamos asegurando que el antiviral esté atacando ese virus porque no sabemos o no conocemos si el virus que nos está atacando es el de tipo A. ¿Qué pasa? Que el uso de antivirales va generando o va causando que los virus adquieran resistencia. Entonces, cuando una persona, tal vez por consideración médica o que ya está a nivel hospitalario y un médico considera que se puede usar antiviral, tal vez ya este antiviral no le haga efecto porque ya hay una resistencia. Y hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, la mantadina es uno de los antivirales que mayor resistencia ha generado en la población. Entonces, realmente los antivirales no hay una evidencia que respalde realmente su uso en estas combinaciones de antigripales. ¿Cuándo usar antibióticos para tratar un resfriado o una gripe? Pues los antibióticos no son activos frente a los virus, sí frente a las bacterias. ¿Cuándo los usamos? Como les mencioné, hay casos de gripe que sí pueden evolucionar a una infección bacteriana, pero esto se tiene que hacer bajo la prescripción de un médico. El médico tiene que valorarlo, el médico tiene que indicar si ya existe un problema bacteriano que necesite el uso de un antibiótico. De lo contrario, los antibióticos no son efectivos y no se deberían utilizar porque recordemos que se genera resistencia, no se deberían utilizar cuando tenemos un virus. Y así podemos aplicar la vacunación. Muy importante. Eso sí, quiero resaltar aquí que la vacunación es efectiva contra la gripe, no contra los resfriados. Y no es que la vacunación nos vaya a evitar que nosotros nos contagiemos de estos virus. Lo que va a ayudar a la vacunación es a disminuir la intensidad con la que se presentan los signos o los síntomas. Entonces, es muy importante respaldar la vacunación. Es la principal estrategia para reducir la morbilidad y la mortalidad relacionada con la gripe. ¿Cuándo se puede aplicar? A partir de los 6 meses de edad. Es el único método eficaz para prevenir la enfermedad y sus complicaciones y se asocia con una reducción cercana al 30% de los procesos respiratorios producidos por gripe. Y entonces reduce las visitas médicas a la clínica, porque los síntomas son menos intensos que si no tuviéramos la vacunación en la mayoría de los casos. Entonces acá me permito hacer un comercial y es que la Caja Costarricense ya anunció que inició la campaña de vacunación contra la gripe en población infantil mayor de 6 meses y menor de 7 años. También adultos de 58 años en adelante, independientemente del riesgo. Si usted es mayor de 58, puede asistir a la clínica. Mujeres embarazadas, independientemente del periodo de embarazo en el que se encuentre. Y población de 7 a 57 años que tengan diabetes, cardiopatías, obesidad grado 1, 2, 3 o mórbida, enfermedades respiratorias crónicas, síndrome de Down, personas con enfermedades renales, con PCI, desnutrición severa o moderada, personas que tengan cáncer inmunodeficiencias primarias, secundarias o adquiridas y vasculitis. Entonces, este es como el comercial que les hago. Esta semana ya la Caja Costarricense anunció que inicia la campaña de vacunación. Entonces, si usted cumple con alguna de estas características o algún familiar o algún conocido, ya puede aproximarse a vacunarse contra la gripe. Y aquí hago un apartado para el tratamiento en niños, porque aunque ya he mencionado algunos cuidados que hay que tener, es muy importante que con los niños hay que consultar con el médico
Es lo más importante, consultar con el médico antes de dar cualquier medicamento, porque como vimos, hay ciertos medicamentos que están contraindicados en niños menores de 2 años, por ejemplo. Tener cuidado a la hora de dar antigripales, no deberían usarse en niños por lo mismo, porque las dosificaciones varían mucho. En un adulto las dosis de los medicamentos suelen ser muy generales. Este, yo adulto, la dosis que yo puedo usar tal vez no varíe mucho a la que puede usar mi mamá o puede usar mi papá, pero sí podría variar mucho y varía mucho en la dosis que utiliza un niño. Las dosis de los niños van conforme al peso, conforme a la edad. Entonces es muy importante tener estas precauciones. Siempre conocer la dosis correcta en el momento correcto. Verificar si es posible, si nosotros ya vamos a ir por un medicamento que se nos fue prescrito o por una recomendación porque el niño tal vez tiene un resfriado, una gripe muy leve, cuyos este, signos o síntomas son muy característicos y tal vez podríamos utilizar algún medicamento para tratar el dolorcito de garganta o el picorcito de la nariz, y ya es un niño como en edad de escolar, así que se podría buscar una opción este, desde la farmacia. Es muy importante que hagamos todas las preguntas, que no nos quedemos con ninguna duda, que le pidamos al farmacéutico que si nos puede anotar la dosis, este ya vimos que, por ejemplo, analgésicos no se pueden utilizar por más de 5 días en los niños, que si nosotros ya vemos que los cuadros, no solo en niños, en la población en general, el cuadro se va exacerbando, se va volviendo un poquito más grave, entonces que acudamos al médico, es muy importante. Y bueno, ya voy a ir cerrando porque la verdad es que lo que traerán generalidades, consejos muy puntuales que se quedarán presentes en nosotros. Entonces, para ya ir concluyendo, marcar esto, son enfermedades. Como vimos, la sintomatología es muy similar. Puede variar la fiebre, puede variar el cansancio, hay tos, hay dolor corporal. Entonces, lo importante es promover la identificación de síntomas, porque al identificar los síntomas hacemos una detección temprana. Entonces, desde que detectamos tempranamente que nosotros vamos a empezar con un cuadro de gripe o resfriado, podemos tomar las medidas preventivas, mantener la sana distancia, usar cubrebocas, lavarnos bien las manos, proteger a nuestros familiares. Fue algo muy marcado. Cuando llegó el COVID, empezamos a tener todas las precauciones con nuestros familiares, con los niños, con los adultos mayores, con las personas que tenían otras patologías, utilizaban otros medicamentos, pero era algo que tenía que promoverse desde muchísimo antes. Evitar la propagación de estos virus. Es algo muy difícil, lo digo de experiencia propia, es algo muy difícil saber que uno tiene que faltar al trabajo o faltar al colegio o a la universidad, pero es mejor descansar, es mejor cuidar nuestra salud, es mejor cuidar la salud de los demás. Entonces, romper con el ciclo de transmisión. También identificar la sintomatología permite que nos acerquemos a los profesionales de salud, le demos una descripción mejor de nuestro cuadro sintomatológico y que estos puedan hacer una elección mejor del tratamiento. Estar atentos a la evolución de la enfermedad. Son enfermedades que cursan en un periodo de 7 días y ya vamos sintiéndonos mejor y nos vamos saliendo del cuadro a los días. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución de la enfermedad porque si vamos a grabar, si el cuadro se va agravando, es importante acudir al médico para que éste haga una mejor valoración y utilice otros tratamientos que tal vez no mencione acá porque no son de primera entrada o porque se podrían abarcar en otras charlas. Es eso. En caso de complicaciones, no dudar en visitar al médico. Y recalcar, evitar exponer a otras personas a la enfermedad, porque así como a mí, tal vez fue algo muy leve y cursó de una manera muy noble, puede ser que en otras personas, cause cuadros un poco más graves. Y por último, recordarles, esta charla llega a ustedes de parte del Centro Nacional de Información de Medicamentos. Este es un centro que ofrece servicios gratuitos a la población en general. Hacemos seguimiento farmacoterapéutico, cualquier consulta que usted tenga con respecto a sus medicamentos, puede ser
previo a ir a la farmacia, usted quiere aclarar algunas dudas, algunas consultas, o ya tiene algunos medicamentos en su casa y desea saber para qué son, si los puede utilizar, si ya más bien hay que desecharlos, puede llamarnos para que nosotros revisemos la interacción. Tenemos personas, familiares, amigos que consumen más de un medicamento y muchos de estos medicamentos pueden interaccionar. Ahora, con respecto a la charla, si antes de utilizar algún antigripal, ustedes quieren verificar si ustedes pueden utilizar cierto medicamento o cuáles no deberían utilizar, porque tal vez ustedes toman medicación para la hipertensión, para la diabetes, para otras patologías, entonces nosotros le podemos revisar las interacciones. Tal vez toma muchos medicamentos, o mi mamá o mi abuelita toma muchos medicamentos y se le olvida tomarlos porque no se acuerda a la hora. Nosotros les podemos hacer horarios de medicación, les podemos dar revisión de efectos adversos, asesoría en el uso de productos naturales. Hace poco, bueno, de unos años para acá empezamos a atender muchas consultas sobre alergenos en medicamentos. Entonces, que las personas quieren saber si su medicamento contiene gluten, contiene lactosa, porque tal vez esto está contraindicado en ellos. Entonces pueden llamarnos y nosotros les ayudamos. El seguimiento farmacoterapéutico, pueden acercarse acá al Centro Nacional de Información de Medicamentos y nosotros con muchísimo gusto los atendemos, pero también algo eh, positivo que trajo la pandemia fue que abrió esta posibilidad de conectarnos virtualmente, entonces también podemos hacer seguimiento vía virtual. Estamos ubicados en el primer piso de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Tenemos varias líneas telefónicas, que se las pongo aquí en pantalla. Tenemos correo electrónico, también atendemos consultas vía WhatsApp al 85737062, y puede seguirnos en Instagram, en Facebook, donde colgamos información importante, donde vamos a colgar, por ejemplo, más charlas de Cime en su Hogar que se van a ir presentando en el transcurso del año, o nuestras participaciones en radio y televisión. Tenemos un canal de YouTube donde se va a estar colgando esta charla por si la quieren repasar, y donde están las otras de Cime en su Hogar que se han hecho. Y ahora innovamos y tenemos un podcast en Spotify. Entonces nos pueden seguir con el nombre Receta Sigme. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido de gran aporte, y abro este espacio para todas las personas que tengan alguna duda, alguna consulta, y si está dentro de mis herramientas o mi conocimiento poder resolverla, la resolvemos, y si no queda pendiente, yo mismo los contacto para darles seguimiento a esa consulta. Entonces abro este espacio. Bueno, muchas gracias al doctor Sebastián por esta enriquecedora charla con información valiosa que a lo mejor no, de la que a lo mejor no disponemos normalmente, ¿verdad? O que no conocemos en productos.